dolor. Bueno, eso sí no es muy frecuente, pero en traumatismo vesical me pidieron que... ¿Ah? El traumatismo vesical no es otra cosa que la explosión de la vejiga por algún mecanismo, ¿no? Lo más frecuente es aquella persona que... La cosa más frecuente de traumatismo de la vejiga son los accidentes de tránsito o los accidentes automovilísticos, ¿no? En donde una persona está con la vejiga llena y que en un accidente de tránsito, por la frenada brusca, el timón o la contusión hace que la vejiga explote, ¿no? Es la causa más frecuente de los traumatismos. Sin embargo, también pueden ser iatrogénicos durante procedimientos urológicos, donde se puede lastimar o romper la vejiga. Respecto a los traumatismos, bueno, lo acabo de decir. Es cierto, es más frecuente en de la vejiga llena. ¿La tomografía es el método de imagen más fiable? No. El método para poder saber si una vejiga está llena, ¿cómo podrían saber si una vejiga está rota o no? Normalmente la capacidad de la vejiga es de 400 a 500 centímetros cúbicos, ¿no? ¿Qué pasaría si llega un paciente que tengo sospecha de que se le ha roto la vejiga? ¿Qué pasa si yo le meto una sonda y le paso 400 centímetros cúbicos? Debería tener ganas de orinar. Pero si esa persona no llena, pues no va a tener ganas de orinar. Me dejo entender, porque va a tener un hueco por dentro y todo el suero fisiológico se va a ir por dentro. Pero si yo quisiera una imagen de eso, ¿qué pasaría si esa agua yo le pongo un poco de contraste y le tomo una placa, ¿no? Y hago una cistografía? En la cistografía se va a ver claramente cómo esa pelotita perfecta que es la vejiga ya no es tan perfecta, sino todo el líquido escapa, ¿no? Entonces es una manera muy fácil de tener un diagnóstico de una ruptura vesical. Entonces el método de elección para poder saber si una vejiga está rota es una cistografía de llenado, ¿no? No se suele asociar a fracturas pélvicas. Nuevamente, los accidentes de tránsito es las que producen estos problemas, y cuando el hueso se rompe, el pubis se rompe, puede como una guillotina cortar la vejiga. Su tratamiento habitualmente es quirúrgico. No necesariamente, a veces colocando una sonda se puede solucionar el problema, pero a veces sí, pero la gran mayoría de veces sí tienes que operarlo, ¿no? Y es más frecuente en niños, ¿no? Es decir, los traumatismos de la vejiga, cuando la ruptura sea muy grande, se tienen que operar, pero cuando la ruptura es muy pequeña, en realidad tú colocando una sonda es más que suficiente para que la persona eso pueda cerrar solito por segunda intención. La rotura vesical extraperitoneal normalmente es secundaria fractura pélvica, retención urinaria aguda, traumatismo con arma blanca, traumatismo con arma de fuego o un tumor de vejiga. Nuevamente, la fractura siempre va a ser la causa más frecuente de todos los problemas de vejiga, es la ruptura de la vejiga. Hay dos tipos de ruptura de vejiga, pero que es muy frecuente que vean la otra. Es la extraperitoneal, que es la que siempre ven, en donde la parte más alta de vejiga es la que se rompe, y la extraperitoneal, que es la parte más baja, que es la que está en contacto con los huesos del pubis, y la intraperitoneal, que es cuando el domo es la que se rompe. Esa ahí es muy raro, porque tendría que ser un golpe extremadamente fuerte para que reviente, para ir la vejiga. Generalmente el efecto de guillotina de los huesos es el que va a hacer la ruptura de la vejiga, ¿no? El traumatismo renal es, en verdad, la emergencia más delicada de las que se ven en urología, y es porque es aquella que sí puede matar a un paciente, porque produce una hemorragia interna que puede provocar un choque hipovolémico en pocas horas si es que la persona no recibe un tratamiento, que tiene 5 grados y la gran mayoría son de grado 1, gracias a Dios, que son hematomas subcapsulares, así le llamamos, o traumatismo renal grado 1. Generalmente estos tumores, estos traumatismos generalmente son
nuevamente pueden ser por frenadas bruscas, pueden ser por traumatismos por armas de fuego o traumatismos por arma blanca, ¿no? Y cuando el sangrado no se autocontiene, generalmente el tratamiento consiste en remover el riñón cuando no se puede solucionar el problema. El origen más frecuente de las contusiones renales es por agresiones, accidente de tránsito, caídas accidentales y antrogenia quirúrgica en la práctica de deportes de riesgo. Accidente de tránsito, unos polichancados que llegan a las emergencias, ¿no? Y la segunda serían las agresiones, ¿no? El reflujo vesicoureteral es la causa más frecuente de infecciones urinarias a repetición en niños en todo el planeta, incluyendo en el Perú. Y generalmente tiene 5 grados. El grado 1, 2 y 3 generalmente no requieren tratamiento quirúrgico. Y el grado 4 y 5 sí requieren de tratamiento quirúrgico. Normalmente, ¿por qué se produce un reflujo? Un reflujo se produce por una mala inserción del uréter en la vejiga, y que eso produce que la vejiga pierda esa capacidad de evitar que la orina se regrese. ¿Ustedes saben cómo funciona ese sistema de antirreflujo? Ya. Imagínense que normalmente tengo 2 capas acá. Entonces el uréter viene por acá debajo, ingresa entre las 2 capas, y luego recién por aquí ingresa a la vejiga. ¿Me dejo entender? Hay una parte que llamamos un área, un uréter intramural, que normalmente son por lo menos 2 o 3 centímetros de ese uréter. Entonces, cuando la vejiga está colapsada, esa zona está abierta. ¿Me dejo entender? Porque las 2 paredes están separadas. La vejiga, las paredes de la vejiga están laxas. ¿Me dejo entender? Pero a medida que la vejiga se va distendiendo, la vejiga se va extendiendo y estas paredes se van colapsando. Y al colapsarse, ese uréter que está en el medio se va colapsando también. ¿Me dejo entender? Entonces, entre más llena la vejiga, más difícil que la orina se regrese. Y entre más vacía la vejiga, pues más fácil que la orina se regrese. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Entonces ese es un mecanismo que llamamos mecanismo antirreflujo. Pero en estas personas el uréter no entra así, sino entra casi de manera perpendicular. Entonces no hay ese mecanismo antirreflujo y la orina empieza a regresar a cada rato. Y eso empieza a producir infecciones urinarias en la persona. ¿Por qué empieza a haber éstasis de orina? No solo hablamos de los gérmenes que se acumulan, ¿no? Entonces la persona orina hacia afuera, pero parte de la orina se regresa hacia el uréter, y en el uréter se empiezan a acumular los gérmenes, se empiezan a reproducir los gérmenes, y eso va a producir infecciones urinarias, que pueden ser bajas o también pueden ser altas en los riñones. Y si son altas, eso pueden producir las famosas cicatrices renales que pueden llevar a la falla renal en un niño que empieza a tener infecciones urinarias a repetición a cada rato. Entonces, ¿cuál es el método de imagen que emplearía en el diagnóstico de un reflujo vesicoureteral? Cistoureterografía miccional, pilografía percutánea, ecografía, radiografía simple. Justo lo vimos en la imagen, ¿no? O sea, lo que hay que hacer es una cistografía, llenar la vejiga para, igual que en el traumatismo, para ver si hay fuga de contraste a otro lado. En este caso vemos fuga de contraste hacia el uréter, ¿no? El trauma uretral es la pesadilla de los urólogos. ¿Por qué? Porque es la cirugía con más decepciones que les da al urólogo, porque es la cirugía con más cantidad de recidivas. O sea, normalmente de cada 2 pacientes operados de uretra, 1 fracasa. Es tremenda la tasa de falla. Y tiene doble origen. La uretra, cuando es en la uretra anterior, es decir, antes de la uretra vulvar, generalmente es por caídas en horcajadas. Esas personas que están en un andamio, por ejemplo, en la causa más frecuente, se resbalan y caen con las piernas abiertas, o se les golpea con algo justo en la entrepierna y entre los testículos y la región anal. En esa zona recibe un golpe y destruye esa zona y produce este daño de la uretra anterior. Lo de la uretra posterior es todavía más difícil, porque nuevamente, así como la guillotina se pudo ir hacia arriba
y lastimar la vejiga, producir el traumatismo de la vejiga, también se pudo ir hacia abajo y acá está el pubis justo, irse hacia abajo y lastimar la uretra posterior, que es esa persona que viene con fractura de cadera. Y cuando eso ocurre, bueno, el pronóstico es muy malo, porque es bien difícil de reconstruir eso. Respecto a los traumatismos uretrales, es cierto, normalmente el tratamiento de primera instancia es conservador. Si existe retención urinaria, habrá que hacer varios intentos hasta conseguir el sondaje. En uretra anterior el mecanismo más frecuente de la lesión es por el accidente de tráfico. En uretra posterior el origen de la lesión es iatrogenia quirúrgica. La uretrografía retrógrada no es útil en el diagnóstico. ¿Cuál es cierto acá? ¿No? La respuesta es la A. ¿Por qué? Normalmente el tratamiento de primera línea es conservador. Normalmente cuando un paciente tiene una lesión de la uretra, no se aconseja a nadie entrar a operarlo de inmediato, porque normalmente ese tejido está inflamado y la tasa de fracaso es casi del 100%. Lo que se hace normalmente es esperar prácticamente que ese cuadro enfríe, se forme una cicatriz para luego de 60 a 90 días entrar a hacer un tratamiento curativo de este problema. Y a pesar de esperar ese tiempo, la tasa de fracaso es casi el 50%, ¿no? Hacerlo en primera línea en ese primer momento tiene una tasa de fracaso casi del 100%. Si existe retención urinaria, habrá que hacer varios intentos. No, porque si una persona tiene la uretra rota y yo intento una y otra vez, lo único que va a hacer es romper más y producir un daño mayor del que ya tenía. En la uretra anterior el mecanismo más frecuente de lesión es por un accidente de tráfico. No, el accidente de tráfico que rompe la cadera, es la de uretra posterior. Y en la uretra posterior el origen de la lesión es la iatrogenia, no, es el accidente de tráfico, son las fracturas de cadera, ¿no? Y la uretrografía retrógrada no es útil, en realidad es el tratamiento de elección. La forma de tratar, de poder tener el diagnóstico es mediante una uretrografía retrógrada. Es el tratamiento de elección para el diagnóstico. Y finalmente la urología pediátrica, ¿no? La urología pediátrica son malformaciones congénitas que ocurren en los niños, y la más frecuente que se va a encontrar es la hipospadia, que es simplemente que la uretra no se desarrolló y no siguió su camino y más bien se quedó en algún lugar del camino. Cuando la uretra termina acá, se llama perineal, escrotal, penoescrotal, peniana proximal, mediana o la glandular, ¿no? Que son diferentes tipos de hipospadia que van a hacer que la persona tiene un primer orificio aquí que aparentemente fuera lo glande, pero en realidad orina por otra zona, ¿no? Que es algo que se encuentra en, niños, ¿no? La localización que con más frecuente se encuentra este meato hipospádico es esto, la balánica, es decir, aquí, en esta zona. Esta zona es la zona donde se va a encontrar la mayoría de hipospadias. Es más, muchas veces hemos tenido pacientes que hemos operado de la próstata, que han llegado a esa edad y que pensaban toda su vida que era normal tener 2 orificios, porque prácticamente hacían su vida normal con 2 orificios. ¿Me dejo entender? O sea, son defectos. La más rara es la perineal. Esto acá es justo lo que hablamos hace un ratito de la torsión testicular. Es un testículo normal y este es un testículo rotado en donde se ha producido prácticamente como un infarto, no ha llegado sangre al testículo y se ha muerto el testículo, ¿no? Entonces, un escolar de 12 años que es evaluado por una tumefacción escrotal, es decir, hinchado, manifiesta un súbito dolor irradiado al abdomen y náuseas, ¿no? El examen del testículo es difusamente doloroso y la piel es edematosa. El diagnóstico está fácil, ¿no? Una torsión testicular. Esos son los síntomas típicos de una torsión testicular. El dolor irradiado del abdomen y las náuseas por el dolor tan intenso que tiene, ¿no? Que es un reflejo, esa náusea. Ante la sospecha de una torsión de testículo,
¿Cuál de las siguientes pruebas diagnósticas es la de elección? Necesitan ver circulación sanguínea para poder ver si hay una torsión. ¿Cuál de esas pruebas te ve el flujo sanguíneo? ¿No? La ecografía Doppler. ¿Y cuál es la conducta terapéutica ante una torsión testicular? Si el testículo izquierdo está torcido, ¿cuál es lo que hacen? Fijan el testículo izquierdo, no hacen nada y se van a la casa. Fijan el testículo izquierdo y a la vez el derecho, lo destorcen manualmente o le sacas el epididimo. ¿Mm? Esa es la pregunta que en urología más veces ha venido en los exámenes de admisión. Yo la he visto por lo menos 8 veces. Y hasta el aburrimiento. ¿Mm? Bilateral. La respuesta es la C. Esa pregunta viene casi dejando un año. Es impresionante, no sé por qué la pone siempre. La causa más común de atrofia testicular es una operación previa, una terapia por carcinoma, la lepra, hepatitis viral o una torsión testicular. Torsión testicular, ¿no? Es decir, una persona que tuvo una torsión en algún momento de su vida y que luego eso se dañó, ¿no? La segunda es una infección, pero no la han puesto acá, la orquitis. No, una orquitis que terminó dañando el testículo, o sea, y entre las orquitis la más frecuente es la viral, ¿no? Es decir, por ejemplo, una persona que tuvo paperas a los 15 años y ese testículo terminó malográndolo, ¿no? Oh, bueno, eso es justo lo del flujo de la orina que habíamos mencionado, ¿no? Ese es lo que llamamos el uréter intramural, que cuando se colapsa, ¿no? Toda esta zona de aquí hasta aquí se cierra y de esa manera evita que la orina regrese al cuerpo, ¿no? Y esos son los grados de reflujo de los que habíamos hablado hace un ratito. Señale cuál es la causa más frecuente de dilatación renal en la infancia. Ojo, estamos hablando de la palabra dilatación. Esta es una pregunta engañosa. ¿No? Reflujo vésico-ureteral. Pero si yo en vez de dilatación, yo le pondría la causa más frecuente de tumor renal, sería tumor de Wilms, ¿no? Así es sólido. Señale cuál de las siguientes afirmaciones referentes al reflujo vésico-ureteral en el niño no es correcta. Se encuentra en el 30% de los niños con infección urinaria. Tiene tendencia a la curación espontánea. Tiene gran trascendencia como factor predisponente en la infección renal y la pielonefritis crónica. Cuando se diagnostica antes de los 5 años, la indicación quirúrgica es la norma. En los casos idiopáticos considerados en su conjunto puede afirmarse su condición genética. Está acá, no es correcta. Cuando se diagnostica antes de los 5 años, la indicación quirúrgica es la norma, no necesariamente. ¿Por qué? Porque habíamos mencionado que los grado 1, 2 y 3, su tratamiento es observación, ¿no? Y los grados 4 y 5 se operan. ¿Por qué el 1, 2 y 3 se observan? Porque normalmente muchos reflujos desaparecen conforme la persona se va estirando. ¿Me dejo entender? Con los años, mediante la persona, conforme la persona va creciendo, ese uréter intramural que puede haber sido muy chiquito de niño, con la adultez puede estirarse y ya evitar el reflujo y no necesitar ningún tratamiento. Muchos reflujos grado 1 y grado 2 se resuelven espontáneamente, sin necesidad de ningún tratamiento, y menos operación, ¿no? Antibiótico profilaxis. El antibiótico profilaxis nuevamente se está con donde está lo de la pielonefritis.
tiene gran trascendencia como factor predominante de la infección renal y la pielonefritis. El problema del reflujo es las infecciones que producen cicatrices que van a poder llevar a cuadros de insuficiencia renal o de deterioro renal. Entonces, lo que te interesa a ti, más que el reflujo, es evitar las infecciones. Entonces, mientras esperas a que las infecciones pasen con la persona que va creciendo, pues trata de evitar como sea que esa persona haga infecciones. Si sabes que tienes gérmenes que se van a acumular, pues dale antibióticos para que la cantidad de gérmenes sean la menor posible, para que no llegues a las 100.000 unidades formadoras y de esa manera no tengas daño renal, ¿no? Entonces, por eso es que se da la profilaxis. La exploración más adecuada para diagnosticar el reflujo vesicoureteral esa es una pregunta repetitiva, ¿no? La cistografía retrógrada. ¿Cuál es la causa más frecuente del reflujo vesicoureteral? Debilidad del trígono y de la musculatura, que no tiene la suficiente fuerza para cerrar eso, ¿no? La ectopia ureteral. La ectopia ureteral es que normalmente el uréter se inserta en la parte más baja de la vejiga, cerca ya a la uretra, pero a veces en algunas personas se inserta en otro lado que no es la uretra y que también puede producir, y que no es el famoso trígono vesical, y que puede producir problemas como infecciones urinarias, como reflujo también en algunas personas. Es una anomalía del desarrollo del sistema urogenital de baja prevalencia y que aparece preferentemente en el sexo femenino, asociándose a duplicidad del uréter en el 80% de pacientes. Es decir, tienes dos uréteres, uno se inserta en el lugar que le corresponde y el otro no puede insertarse porque ya está ocupado el sitio, se insertará en otro lugar y producirá esta ectopia. En varones, además de ser menos frecuente, no suele asociarse a duplicidad. Entonces es un hallazgo. Los síntomas que provoca pueden ser múltiples, dependiendo sobre todo del lugar de la implantación. En la mayoría de los casos, el parénquima renal correspondiente a ese uréter que desemboca es displásico por las inflamaciones crónicas que tienen durante toda la vida, porque ese uréter ectópico va a tener reflujo, con un funcionamiento claramente disminuido, nuevamente por el reflujo y las infecciones que va a tener, y a menudo sufre infecciones. Sin embargo, la incontinencia urinaria es el síntoma más frecuente de la ectopia ureteral, y aparece cuando el meato ureteral se encuentra por debajo del esfínter, es decir, esa es una alteración. Cuando ya el uréter no desemboca en la vejiga, sino desemboca directamente en la uretra, esa persona puede hacer que perder orina constantemente. Es rarísimo, 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 ¿no? Es decir, este uréter acá y el otro uréter no se inserta en la vejiga, sino se inserta en el uréter, ¿no? Eso es rarísimo. ¿Perdón? No, uréter. Estos son otros lugares ectópicos, pero lo más frecuente es la uretra. Esto es extremadamente raro, pero se ha visto casos. Ante una niña que presenta pérdida continua de orina diurea y nocturna asociada a micciones normales, ¿qué diagnóstico de los propuestos es el más probable? ¿Una fístula vesicovaginal, una fístula vesicouterina, esclerosis de cuello, ectopia ureteral o un divertículo uretral? Una mala inserción, ¿no? Es decir, una ectopia ureteral. Y la única forma de diagnosticarlo es mediante una urografía excretora que te ve la desembocadura de los cestos de los uréteres, ¿no? Listo. Eso es sí lo más frecuente en la urología.